La ciudad y las artes, módulo 3A. La huella del valor de la persona en su ambiente es lo que convierte a éste en un hábitat en vez de ser un simple medio circundante. Eso dice Ferrer Santos en el Diccionario de Pensamiento Contemporáneo, ¿verdad? Pasamos a estos tres conceptos: creencias, rituales e instituciones, porque son de alguna manera los que nos orientan en nuestra visión del tema a tratar, ¿no? Es decir, cuáles son las creencias que tienen que ver con la ciudad, con las artes, los rituales, que son aquellos rituales que desarrollan las personas, ya sea en forma personal, digamos, privada, como aquellos rituales en forma pública, con intervención en ese caso de estas personas en lugares públicos, como puede ser una iglesia, una plaza, un edificio público. Y justamente esas son, por ejemplo, las iglesias, las plazas y los edificios públicos son las instituciones de las cuales hago referencia. Y también tomamos convención y consenso, teniendo en cuenta algo que ya dijimos en otra oportunidad: convención, norma o práctica admitida tácitamente que responde a precedentes o a la costumbre, y consenso, acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? Es que en muchos casos, ¿verdad?, lo dirá de alguna manera Umberto Eco en su libro Historia de la Belleza, la convención es aquello en que consensuamos que es bello, y esos consensos sobre esas convenciones las realizamos según la época y el tiempo determinados. Otro de los conceptos que vamos a tratar es el de mímesis. Había hecho mención a esta obra de Watteau en relación con la mímesis, la imitación, la copia. Hago notar que la obra es de alrededor de 1710. Desde los griegos y Aristóteles en particular hubo una cierta vigencia de este principio de mímesis. Veremos cuánto y cómo fue cuestionado, o si al contrario perduró y se mantuvo vigente. Recordemos entonces ahora brevemente algunos ejemplos del módulo anterior. Tres figuras, las tres figuras geométricas: el triángulo, el cuadrado, la circunferencia, base de muchas composiciones arquitectónicas. Esto no quiere decir que todas las composiciones arquitectónicas estén basadas específicamente y rigurosamente en el empleo de estas figuras, porque bien sabemos que si hiciéramos uso de estas tres figuras únicamente, sería una repetición sin mayor creatividad. En de estas figuras lo hemos visto, por ejemplo, en el templo de la Concordia, en Agrigento, templo griego, ¿verdad?, en donde vemos, por ejemplo, el triángulo en el frontón del templo, y por supuesto en la redondez de las columnas la circunferencia, y luego rectángulos a lo largo de la columnata, por ejemplo. El templo romano de Nîmes, esa localidad francesa, es una versión, diríamos, precisamente de la arquitectura romana del templo básico que habíamos visto para los griegos. Una breve mención de los capiteles que definen un estilo: la abstracción geométrica del dórico, por ejemplo, y el naturalismo del corintio, que reproduce las hojas de acanto. Allí lo verán ustedes subrayado en la figura de la derecha, ¿verdad? Esas hojas de acanto que de alguna manera ponen de manifiesto esa mímesis, esa copia para el capitel
de esas hojas, ese elemento vegetal que se copia y se introduce en el capitel. Vayamos ahora a otro ejemplo también conocido, que es la famosa Villa Capra, conocida también como Villa Rotonda de Palladio, construida a partir de 1566 en las afueras de la ciudad de Vicenza, en Italia, en los confines del Renacimiento. Y, por otra parte, la residencia de Busburgo es una construcción perteneciente ya no al Renacimiento, sino al Barroco tardío, situada en la parte antigua de esa ciudad alemana. Su construcción se inició en 1719 y se concluyó en 1780. Johann Balthasar Neumann fue el arquitecto alemán, conocido también por sus excepcionales palacios e iglesias rococó, y se empleó al servicio de los obispos de esa localidad, donde proyectó esta residencia, un elegante palacio del barroco tardío. La imagen muestra el salón imperial. Los frescos fueron ejecutados por Giovanni Battista Tiepolo, terminados en 1753. El esquema pictórico representa la historia de la ciudad de Lourdes. Como ven ustedes, se trata también de una ornamentación, diríamos, propia ya del rococó, una abundante ornamentación, y que del palacio que fue bombardeado hacia 1945, se salvó de ese bombardeo esta escalera de ceremonias y la sala de recepción con pinturas, como digo, al fresco de Tiepolo. Lo que me importa subrayar acá es que el espacio interior ahora proporciona placer, ¿verdad? Nos vamos ahora al Palacio de Sanssouci, diseñado por Knobelsdorff entre 1745 y 1747, para satisfacer precisamente la necesidad del rey Federico de una residencia privada donde pudiera relajarse lejos de la pompa y ceremonia de la corte de Berlín, o sea, lejos de la ciudad. Entonces, el nombre del palacio, conocido como Sanssouci, en francés significa sin preocupaciones. Entonces, sin preocupaciones, lejos ciudad. En el interior del Palacio de Sanssouci también encontramos esta profusa ornamentación del rococó, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva. Nos vamos ahora a desplazar hacia el pabellón de casa de la Malienburg, diseñado por el arquitecto francés François Cuvillier, pabellón de casa, también fuera de la ciudad, cerca de Múnich, característico del arte en rococó. La imagen nos muestra aquí un detalle de la ornamentación rococó precisamente del pórtico. Y por supuesto, el interior, en este caso ornamentado con espejos, filigranas de plata y oro y paneles decorativos. Todo, como digo, en estilo rococó, que lo hace mucho más íntimo y mucho más pequeño en lo que se puede comparar con la contraparte barroca francesa, por ejemplo, del Palacio de Versalles. O sea, una mansión noble retirada también de la ciudad. Como observamos, se prefiere el retiro placentero en estos pequeños palacios antes que la vida urbana, una vida que por otra parte, más y más irá imponiendo su impronta en el siglo XVIII. Pasemos ahora a considerar el estilo del neoclasicismo, tanto en Europa como en América. El primer ejemplo que tomo es el Hotel Soubise,
un hotel que no es digamos, aquello que nosotros llamamos hotel, sino que es una mansión privada dentro ahora de la ciudad. El estilo neoclásico marcará su impronta en muchísimas construcciones, contribuyendo a sentar una nueva imagen del mundo que dejará tras sí a la imagen de la monarquía y la reemplazará por las nuevas instituciones. Con la influencia del racionalismo científico-filosófico se refuerza la corriente clásica, que se constituye en una decisiva reacción contra el barroco tardío y contra el rococó. La muerte de Luis XIV en 1715 y el traslado de la corte a París durante la minoría de edad de Luis XV trajo consigo una importante transformación demográfica y urbanística en la capital francesa. Lentamente la aristocracia y la alta burguesía empezaron a trasladarse, buscando nuevas áreas para construir estos hoteles. Es el equivalente urbano del château campestre y se diferencia del palacio, que solo se aplica a residencias reales urbanas como el Palacio de las Tullerías o las sedes importantes de instituciones como el Palacio de Justicia. Cabe notar, eso sí, que en el interior del Hotel Suisse tenemos también esta ornamentación que marca una diferencia con el sobrio exterior. A partir de 1736, Vautrin centra todos sus esfuerzos precisamente en la decoración interior del estilo rococó, haciendo llamar a los mejores artistas de su tiempo, como François Boucher, Natoire o Charles-André Van Loo. Mientras que la planta baja celebra las virtudes de los príncipes del linaje de los Rohan, la primera planta muestra la belleza y la juventud de la princesa de Suiza. Y dentro de este esquema, diríamos, de exterior sobrio e interior que todavía conserva elementos del rococó, nos encontramos con este pequeño palacio que es el pabellón construido entre 1762 y 1768 por el arquitecto Henri Jacques Gabriel. El rey Luis XV pidió a este arquitecto que construyera un palacio en un estilo nuevo y reconocido como una obra de naciente arquitectura. Este edificio sencillo y ordenado, con las 4 fachadas decoradas en estilo corintio, conjuga los talentos de Gabriel en la parte externa y por otra parte en el interior el talento de los decoradores que aportaron el gusto de moda del momento, más refinado que rico y ya más sobrio que el rococó. La construcción de la calle de Rivoli, inicialmente llamada calle Imperial, fue concebida según el proyecto de los arquitectos Percier y Fontaine y decidida por una orden del año 1801. La parte occidental que estamos viendo está construida en estilo imperio poco antes de que Napoleón fuera nombrado emperador en 1804. Su nombre se vincula de una ciudad italiana y es el lugar, allí, Rivoli Veronese, el lugar de una victoria de Napoleón sobre Austria en 1797. El estilo imperio cuenta, entre sus realizaciones más reconocidas, con la iglesia de la Madeleine, comenzada en 1764 por Contant d'Ivry. En cierto modo, una copia en el centro de París del templo romano de la Maison Carré de Nîmes, que hemos visto, su interior clásico se aleja de los estilos barroco y rococó. Quizá resulta un tanto extraño, digamos, este estilo de corte tan pagano
pero bueno, es justamente el neoclasicismo el que va a recuperar esta arquitectura de Roma, por ejemplo. Es a su vez el Panteón, comenzado por el arquitecto Soufflot en París, era consagrado a la iglesia de Santa Genoveva, proyectada hacia 1764 por este arquitecto, que luego pierde su advocación religiosa para convertirse en el Panteón Nacional francés, en un principio destinado a las sepulturas de los héroes de la Revolución Francesa. Pero veamos su interior. En la planta nos encontramos con un edificio de cruz griega que corresponde a una simbología cristiana, con una extensión, como ven ustedes a la izquierda, de pórtico a la manera del Panteón romano. Como decía, su interior no oculta justamente el rigor académico. La cúpula fue terminada en 1790 y, como se observa, hay una unidad de estilo con el que habíamos visto antes de la Madeleine. Decíamos América. Bien, la Catedral de Buenos Aires, la Buenos Aires del cosmopolitismo porteño. En 1822 ya Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Martín Rodríguez, según versiones, trajo desde París los planos con los que se iba a construir la iglesia de la Magdalena. Y también trajo al arquitecto francés Próspero Catelin, con la colaboración también del arquitecto francés Pierre Benoit y del maestro de obras José Santos Sartorio. Catelin realizó la fachada de la Catedral de Buenos Aires entre los años 1822 y 1824. Convengamos, eso sí, que es nada más que la fachada de la iglesia que tiene o de la catedral, mejor dicho, que tiene este perfil absolutamente neoclásico. La arquitectura de estilo imperio se ejemplifica en construcciones como el Arco de Triunfo del Carrousel del Louvre, diseñado también por Percier y por Fontaine. Después de que Napoleón fuese nombrado emperador en el año 1804, estos arquitectos oficiales trabajaron para llevar a cabo el deseo del emperador de transformar París en la capital más importante de Europa, imitando el estilo de la arquitectura imperial romana. Aquí lo vemos en el Arco de Triunfo de Carrousel, y aquí vemos justamente el carrusel, diríamos, en el Arco de Triunfo que corona este Arco de Triunfo, la famosa cuadriga que corona el arco. Por supuesto, hay otro arco famoso en París, y es el Arco de Triunfo de l'Étoile. Aquí lo vemos en esta postal antigua. Su construcción fue ordenada por Napoleón en 1806, después de la victoria de Austerlitz. Fue proyectado por Jacques Delaune y concluido en 1835, después de su muerte, por Jean-Armand Raymond. Fue inaugurado 30 años después por el rey Louis-Philippe. Así como los arcos de triunfo romanos, ¿verdad?, exponían a través de los grupos escultóricos, digamos, un aporte casi, diríamos, propagandístico de las hazañas de los emperadores, aquí también los grupos escultóricos y los bajorrelieves son conmemorativos también de las hazañas de Napoleón. Todo esto, por supuesto, en un París que tras la Revolución Francesa exhibe los grandes cambios ideológicos y los expresa a través de las artes. Aquí la partida de los voluntarios de 1792
más conocido este grupo escultórico como la Marsellesa. Esta vista fue pintada en 1846 a partir de un boceto que hizo von Klenze en 1843. El arquitecto tenía dos propósitos. Primero, demostrar la competencia de sí mismo en la reconstrucción y el cuidado de monumentos históricos en Atenas, que estaba gobernada por un miembro de la familia real bávara. Y en segundo lugar, las mediciones que von Klenze tomó en el lugar y que le proporcionaron datos para el propileo, o sea, la entrada monumental con columnas, en la Königsplatz en Múnich. Vemos aquí justamente esta realización de von Klenze. Este complejo urbanístico, con una gliptoteca que ustedes ven a la derecha, que fue encargada por el príncipe heredero Luis de Baviera como un monumento evocador de la Grecia antigua, y por demás está decir también que Luis fue el principal impulsor de Múnich como centro del neoclasicismo alemán. Tenía una visión de una Atenas alemana en la que se recordaría la antigua cultura griega e hizo construirla precisamente frente a las puertas de Múnich. Pasemos ahora a considerar otra de las artes. Decía en algún momento dado, en el otro módulo, que correspondería hablar las ciudades y las artes antes que la ciudad, simplemente porque las ciudades son justamente plurales, lo que han visto ustedes ya como muestra de distintos lugares, y en este caso las artes también lo son. En este caso consideramos la música, ¿verdad? Concierto en el Salón de la Condesa Madame de Saint-Brisson. El grabado representa un concierto de cámara en la época de Luis XV ante un grupo de damas y caballeros reunidos en un elegante salón de la casa de la Condesa de Saint-Brisson. El grabado de Duclos, Le Concert, así es el título, fue realizado a partir de un dibujo de Saint-Aubin en 1773. Pero ¿a qué voy con esta imagen? Justamente voy a aquello que era la música, digamos, en un contexto de nobles, en un contexto en un salón relativamente pequeño, y en un contexto que justamente es acotado a este grupo social. En este caso, tenemos el teatro An der Wien en Viena, teatro que fue creación del empresario teatral Schikaneder en Viena. Schikaneder fue el libretista y colaborador de Mozart en la ópera La flauta mágica. El edificio fue diseñado por el arquitecto Franz Jäger y la construcción se terminó en 1801. Cabe destacar que allí se estrenó Beethoven su ópera Fidelio, sus sinfonías segunda y tercera, entre otras obras, y entre el periodo que va de 1803 a 1805. Pero esto marca un gran cambio, ¿verdad? Es decir, esto significa que el público que asista a estas salas de concierto sea un público distinto al que habíamos visto en el grabado anterior. Ya no se trata solo de nobles, sino de un público que si tiene, diríamos, con qué pagarse la entrada para asistir al concierto, puede hacerlo, ¿verdad? Es decir, es una especie, diríamos, ya de una democratización del acceso público a una música que antes estaba limitada a espacios privados. Y como vemos en la imagen, los conciertos públicos tienen lugar
por entonces, y la música tiene su ámbito, como digo, no ya en los salones cortesanos, sino en estas salas de conciertos. Pero también tenemos que señalar que, sobre todo para el periodo romántico, donde hay, diría, una expansión romántica por un lado y también un retraimiento, ¿verdad? En un ámbito más privado, y es allí donde, donde tenían lugar estas schubertiadas, es decir, un salón del compositor, pianista y compositor Franz Schubert, reunido aquí, como lo ven ustedes, con sus amigos, y un ejemplo típico de estas reuniones sociales de la clase media, ¿verdad? Vale decir que también aquí hay un ámbito privado, no todo es la sala de conciertos, ¿verdad? Y como prueba de ello, tenemos aquí a Franz Liszt, también al piano y rodeado por sus amigos, según los historiadores, allí se encuentra Alfred de Musset o Alexandre Dumas, según algunos, Georges Sand, el propio Franz Liszt, también algunos dicen que se trata de Héctor Berlioz, otro de los personajes que allí se encuentran, o Victor Hugo, en fin, de alguna manera, los amigos de Franz Liszt, y de alguna manera también en este ámbito privado que tenemos como, diríamos, contrapartida de la expansión que a veces se presenta en la música romántica. Surgirán salas por doquier en toda Europa y en América, y salas de este otro género musical que es la ópera. Proyectado por el arquitecto Giuseppe Piermarini, inaugurado en 1778, el Teatro La Scala de Milán está situado en la plaza del mismo nombre, en el centro de la ciudad de Milán, cerca de la catedral. Y aunque el aspecto es austero en el exterior, su interior ofrece una suntuosa decoración con palcos, galería, platea y un amplio escenario. La presencia de la música en la ciudad entonces se manifiesta por estos imponentes edificios, testimonios de las apetencias artísticas de un nuevo público. Tenemos también aquí este otro ejemplo de Karl Friedrich Schinkel, el arquitecto de la Schauspielhaus en Berlín. Se aprecian ambas influencias aquí, tanto griega como gótica, y ambas definen una actitud historicista en cuanto al estilo del edificio. La fachada se asemeja al frontis de un templo griego, pero el cuerpo principal del edificio se ilumina mediante hileras de ventanales verticales de ascendencia medieval. Otra muestra, digo, de la importancia de la música ahora manifestada a través de estos edificios, estas instituciones, como decíamos al comienzo, en las ciudades. El Teatro de la Ópera de Viena, teatro original de la ópera estatal, conocido entonces como Teatro de la Ópera de la Corte Imperial y Real, es un edificio neorrenacentista que fue muy criticado por los vieneses cuando se construyó entre 1861 y 1869, según un proyecto de los arquitectos vieneses van der Nüll y Sicard von Sicarsburg. Ambos arquitectos fallecieron antes de haber terminado el edificio, que por otra parte, mucho después, ¿verdad?, fue bombardeado, parcialmente destruido en 1945, casi justamente al final de la guerra, ¿verdad? Y si hablamos de arquitectura institucional pública, tenemos que mencionar los museos. Allí tienen ustedes en el texto donde de alguna manera se define, se ha definido el museo como una institución que alberga colecciones de objetos de interés artístico, histórico o científico,
conservados y exhibidos para la enseñanza y goce de las obras u objetos que en ellos se exhiben al público. Notarán ustedes entonces conservados y exhibidos para la enseñanza, es decir, también las artes aportan conocimiento, aparte de placer, como también pone de manifiesto la palabra goce. Una palabra latina derivada del griego museion, que en principio se refería a un templo dedicado a las musas. Pero hasta el Renacimiento no se aplicó este término para referirse a una colección de objetos bellos y valiosos. Y por otra parte, para la época en la que nos situamos, ¿verdad?, que es los comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuando estas instituciones públicas van a cobrar importancia y van a permitir el acceso de colecciones que estaban limitadas al ámbito cortesano, eventualmente en algunos casos haciendo la salvedad de los edificios religiosos, pero limitadas, digo, al ámbito cortesano, y que ahora esas colecciones van a permanecer accesibles a un público mucho más amplio. Hablábamos de democratización de la música a través de las salas de conciertos, bueno, aquí de las artes plásticas, ¿no? En el edificio del Louvre, obviamente, la columnata del Louvre que ustedes están viendo aquí no es de esta época, es anterior, pero de alguna manera el edificio, sí, institucionalmente pasa a ser un museo en estos tiempos posteriores a la Revolución Francesa. El Louvre fue inaugurado como museo en 1793. El pintor francés Jacques-Louis David será el director de la comisión encargada de su administración y en 1848 pasó a ser propiedad del Estado. El Museo Británico de Londres fue fundado como institución pública en 1753, pero para ese entonces los visitantes tenían que solicitar la entrada por escrito. Aún en 1800 era posible tener que esperar 2 semanas para conseguir una entrada y quienes concurrían en pequeños grupos solo podían permanecer 2 horas. Pero de alguna manera esto da cuenta, ¿verdad?, en esta ciudad y las artes, tema que estamos desarrollando, cómo, es decir, hay un público que tiene apetencias artísticas y los museos justamente llenan este lugar de las apetencias artísticas de este gran público. En España nos encontramos con este edificio del arquitecto Juan de Villanueva, que proyectó por encargo del rey Carlos III, y que es la sede actual del Museo del Prado, una de las obras maestras de la arquitectura neoclásica. Concebido en un principio como un museo de ciencias naturales, Fernando VII lo transformó en una de las pinacotecas más importantes del mundo, reuniendo en sus salas las colecciones de la pintura de Isabel I la Católica, Carlos V, Felipe II, Felipe IV y los Borbones españoles. Colecciones, como digo, ahora abiertas al gran público. No faltan instituciones de este tipo en Alemania, obviamente. El arquitecto Karl Friedrich Schinkel, el principal representante de la corriente neoclásica en su país, realizó entre 1822 y 1830 el actual Altes Museum de Berlín. De estilo abiertamente neogriego, su fachada principal es una columnata de orden jónico, mientras que sobre el centro de su planta se eleva una rotonda inspirada en el Panteón de Roma. Entre otros museos fundados en el siglo de las luces están el Museo Nacional de Nápoles, 1738, parte de los museos vaticanos. Las colecciones reales fueron abiertas al público en Viena hacia 1700, en Dresde, Alemania, en 1746, y el Museo del Hermitage en San Petersburgo hacia 1765. Entre estos edificios neoclásicos, instituciones neoclásicas,
Pasamos a América otra vez, y en este caso nos encontramos con la biblioteca de la Universidad de Virginia, diseñado por Thomas Jefferson, para representar literalmente la autoridad de la naturaleza y el poder de la razón. Y Jefferson se inspiró en el Panteón de Roma. Se destaca su clásico pórtico y su cuerpo cilíndrico, tal como el Panteón de Roma. A diferencia del Panteón de Roma, aquí la mampostería blanca se contrasta con el ladrillo de los muros. Como ven ustedes, la concepción neoclásica en esta presentación del dibujo, digamos, de la fachada, nos muestra claramente el racionalismo que regía este tipo de construcciones. La Casa Blanca, famoso proyecto que fuera ideado por George Washington y construido en 1790 bajo la dirección del arquitecto de origen irlandés James Hoban, es también obviamente de estilo neoclásico, no cabe ninguna duda viendo la fachada y la parte posterior del edificio. Pasamos ahora a obras que tienen un carácter industrial, diríamos. Claude Nicolas Ledoux, arquitecto francés de estilo neoclásico, desarrolló su labor creativa durante el siglo de las luces y es famoso por su interés por la arquitectura industrial y pública. En este marco llevó a cabo la ciudad fábrica, que es lo que ustedes están viendo ahí, de las Salinas Reales de Arc-et-Senans, entre 1775 y 1779. Están señalando allí la flecha roja, el edificio central, y la flecha azul, el edificio de acceso, la puerta de acceso. Y veámoslo aquí en particular. Este es el edificio central. Como ven ustedes, aquí podemos volver sobre aquellas figuras geométricas de las que hablábamos al comienzo, el triángulo, la circunferencia y el cuadrado. El edificio básicamente es una especie de cubo, y el frontis es triangular, las columnas en parte son circulares. Y en el acceso del edificio vemos allí las características columnas dóricas, con un friso de triglifos, esas tres líneas que ustedes ven en la parte superior, y metopas, como si fuera un templo clásico griego. Y traigo otro ejemplo de este arquitecto. Es este pabellón de la Condesa de Berry, construido en 1771, ¿verdad? Y bien, ¿por qué traigo este ejemplo? Vuelvo un poco sobre el ejemplo anterior, vale decir, sobre el pórtico de entrada de las Salinas, y nuevamente vamos al ejemplo del pabellón de la Condesa de Berry, ¿no? Así que podemos extraer de esta comparación dos revoluciones, ¿verdad? Habíamos hablado, como decía Hoffman, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Pero en este caso particular vemos cómo no se conjugan los cambios revolucionarios con las soluciones arquitectónicas. Se parecen mucho, ¿verdad? Y precisamente el ejemplo de Ledoux sobre las Salinas no parece adecuarse a los nuevos tiempos de la industria, es decir, propone una arquitectura que es neoclásica y para una, digamos, exigencia de un mundo que está cambiando y de una revolución industrial que, como veremos más adelante, va a necesitar de otras soluciones. O sea,
No siempre hay determinaciones precisas entre estilos artísticos y cambios políticos, sociales y económicos. Tanto podemos extraer respuestas de las influencias posibles entre unos y otros, cuanto de su total indeterminación. Muy bien, y aquí damos por finalizado este módulo de hoy.